¿Qué tal, profesora? Buenas tardes. En este caso, soy Jesús Capora Valencia y en este momento le explicaré sobre mi ejercicio explicativo de problema de transporte múltiple en Lingo. Primero empezaríamos hablando sobre los objetivos tanto como generales y específicos. En el primer punto general, tenemos lo que sería optimizar el costo total de transporte en una red de distribución que conecta tres fábricas, planta 1, 2, 3, con cinco almacenes e asegurando el cumplimiento de las capacidades de las fábricas y la demanda de los almacenes. Acá las almacenes también serán considerados como centros. Ahora, en los objetivos específicos tenemos, eh, tenemos cómo minimizar los costos de transporte mediante una asignación de eficientes productos desde cada fábrica a cada almacén, considerando los costos específicos de cada ruta de transporte. Por segundo punto, asegura que las cantidades enviadas desde cada fábrica no superen sus capacidades de producción, cumpliendo con restricciones de suministro de cada origen. Y por tercer punto específico, tenemos satisfacer la demanda de cada almacén, garantizando que la cantidad de productos recibidos en estos cumpla con los requerimientos de abastecimiento. Ahora pasaríamos a lo que sería nuestro problema a solucionar, o sea, nuestro ejercicio. Primero sería un problema de transportes múltiples. Nuestro objetivo, obviamente, sería minimizar el costo total. Ahora, nos brindan unos datos. ¿Qué sería la capacidad de las plantas? ¿Cuántas capacidades se pueden ingresar de unidades en una planta como máximo? En la planta uno tendremos 120 unidades, en la planta 2 150 unidades y en la planta 3 200 unidades como máximo. Ahora, en lo siguiente, tendremos como demanda de los centros de distribución. eh, en cada centro también tendrá una demanda. O sea, tampoco es como que se pueda producir lo que queramos, porque cada centro o almacén, por así decirlo, también tiene un total o un máximo. Ahora, nuestro primer centro A o centro uno o almacén uno también tendrá una capacidad, una demanda de solamente 100 unidades, tanto como el centro B, que tendrá un total de 80 unidades, el centro C 120 unidades y el centro D 90 unidades y el centro E 80 unidades. Ahora, por último, tendremos lo que sería la demanda de la planta y de los centros de almacenes. Ahora, por último, tendríamos los costes de transporte por unidad. Ahora, hablaríamos sobre unidades monetarias también. Ahora, empezaremos con el desde hacia, desde la planta uno hacia la centro A, será un total de 3. Desde la planta 2 hasta el centro A, un total de 5. Desde la planta 3 hasta el centro A, un total de 9 unidades monetarias. De igual manera para los cuatro centros restantes. Centro B, C, D, E. Por ejemplo, algo rápido, de la planta uno hasta el centro B tendrá 5 unidades monetarias. El centro 2 de la planta 2 hasta el centro B, 4 unidades. Y de la planta 3 hasta el centro B, 7 unidades. Ahora pasaríamos con esta información suficiente desde las demandas, desde el plantas, desde la demanda de almacenes y nuestros costos, pasaríamos a lo que sería nuestro programa en Lingo para poder solucionar y ver la mejor forma de optimizar. Ac- Acá solamente va a visualizar cómo se ve, por último, el Lingo. Ahorita los pasaré a explicarles paso a paso. Acá podemos observar cada paso de nuestro Lingo y esto sería lo obtenido. Ahora pasaríamos a lo que sería el Lingo. Bueno, ahora sí, ¿qué tal? Nos encontramos así en el aplicativo de Lingo y con la información que se nos ha brindado, empezaremos a buscar la solución al problema. Primero tendremos los cuatro puntos que hemos venido a buscar, que serían, ¿no? Minimizar el costo, restricciones para la capacidad de las plantas y tercer punto, restricción de demanda para los centros de almacenes. O sea, una restricción para las plantas y los almacenes. Ahora, para el primer punto tendremos lo que sería minimizar costos. Ahora, empezaríamos brindando la función min de minimizar. Bueno, ahora sabemos que los costos serían por ejemplo, de la planta uno hasta el centro uno. Ahora acá los centros, como yo lo establecí, A, B, C, D, E, acá los estableceremos como valor de uno, 2, 3, 4, 5. Ahora, sabemos de que en el Lingo, para colocar una variable, tenemos que establecerlo como X y J. Ahora, acá designaremos como el I sería la primera planta y el J como la primera almacén. Sería obteniendo X11.
pero primero sería la moneda unitaria entre esos dos, desde el Asia, sería un costo total de 3 monedas unitarias por x11. Como lo establecí, x es la variable a lo que definiremos como eh, como planta uno y centro uno. Ahora, pasaríamos a seguir. Disculpe. Bueno, ahora, teniendo establecido esto, empezaríamos con el centro, desde la planta uno hasta el centro 2, que sería un total de, aquí tengo los datos, 6, sería 6 la moneda unitaria, el coste. Ahora empezaríamos por multiplicarlo por la variable planta uno centro 2. De igual manera con eh, el costo 3, que sería entre 8 monedas por X, planta uno centro 3. Y de igual manera, tiene un coste de 10 por, por planta uno hacia el centro 4. Y por último tendremos lo que sería más 7 costo variable, primera planta y quinto centro. Y así tendremos por último la primera planta con los 5 almacenes. Ahora, para seguirlo, tendríamos lo restante con la planta 2 y planta 3, que también se le brindará los datos. Por ejemplo, el primer planta 2 hasta el centro uno sería un total de 5 por X, la variable segunda planta, que sería el valor y el J, que sería el valor de la primera planta. De igual manera, aquí podemos visualizar 9, que sería el costo por el X, y aquí sería la variable Y, tercera planta, con el primer centro o el primer almacén. Bueno, acá habrá un pequeño corte porque como es algo extendido, lo voy a intentar hacer de la manera más resumida y más entendible posible. Bueno, ahora sí, con lo que se puede observar, hemos terminado con la primera fase de lo que serían los costos totales. Por último terminamos, ¿no? Aquí se puede visualizar, esto sería de la planta 2 y esto de la planta 3. Y por último tendremos un punto y coma para cerrar que solamente se puede ese total de información, o sea, ese total de línea de código. Ahora, segundo punto, muy claro, tenemos las restricciones de capacidad de las plantas, o sea, el total para cada planta que de producción. Como se nos brindó muy claro al inicio, tiene un total de 120 unidades, 150 y 200 para las tres plantas. Por ejemplo, aquí empezaríamos con la primera planta. Acá colocamos X, que sería la variable. Uno de la primera planta, acá y saldrá la primera planta y uno del primer centro, del primer almacén. De igual manera, acá X más, que se sumaría, ¿no? Que entre los 5 centros, este tiene que haber un total. Sería primer centro, primera planta, segundo centro, más primera planta, tercer centro, más primera planta, cuarto centro, más variable, primera planta, quinto centro o almacén, como se le pueda, como lo pueda considerar. Acá estableceríamos la restricción que solamente en la planta uno se puede ver un total de 120 unidades. ¿Qué es lo que entendería acá? Que sumando el X11, X12 o las 5 centros, en la primera planta solamente se puede un total de 120 unidades. Eso es lo que entendería el sistema. Por siguiente, acá empezaríamos con la segunda planta. Ahora teniendo por principal en la I el valor de la variable sería 2, que sería planta 2. Acá empezamos de igual manera. Más X23 más otro más X25. Ahora, acá definiríamos también restringiríamos el valor total, la producción. Ahora colocaríamos que en la planta 2 solamente puede haber un total de capacidad, tiene una capacidad de 150 unidades. Y ahora para finalizar tendríamos la tercera planta, que tendría un total de producción, si me puede. Bueno, aquí se puede visualizar que ya tenemos las primeras plantas. Acá terminaríamos colocando que la tercera planta tenga una capacidad de 200 unidades.
Creo que, y acá. Acá, por último, ya hemos terminado con la primera, que sería capacidad de las plantas. Y, y en las líneas colocamos una restricción. Aquí se puede visualizar. Ahora, por siguiente, ahora tenemos, ¿no?, las plantas, las capacidades, pero ahora tendremos que cumplir con las demandas para cada centro de distribución, lo cual hemos visualizado también en la primera imagen, que, por ejemplo, para el centro uno nos piden 80 unidades, 100 unidades, para el centro 2 80 unidades, para el centro 3 120 unidades, para el cuarto centro 90 unidades y para el quinto centro, por último, 80 unidades. Pero bueno, ahora, ¿cómo lo estableceremos en el Lingo? Primero empezaríamos colocando nuestra variable, que sería el X, que sería la primera planta, uno, claro, y uno de la primera planta. Ahora colocaríamos más X, segunda planta, más y continuaría el uno de la primera centro. Sería primera X, y sería primer planta, y el segundo J sería primer centro. Acá, como se puede visualizar, tendríamos para el primer centro las tres plantas, que no es lo que, o sea, le estamos solicitando a las plantas es de que nosotros, el centro uno o centro A o almacén, solamente tenemos la restricción de la demanda de un total de 100 unidades. Si se puede entender, es que hemos establecido con esta restricción que nuestro centro uno tenga un total de 100 unidades. ¿Cómo? Aquí se puede visualizar el uno es, primer dígito sería las plantas. Planta uno, planta 2, planta 3. Y por el segundo J, que sería la segunda variable, sería el primer centro. Estamos definiendo que uno, 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 primer centro, tenga un total de 100 unidades. Ahora seguiríamos con el segundo centro, más x22 más x32. Esto tendría un total también de 80 unidades, que es lo que estamos solicitando. X13 más x23, X... Hasta acá ya tenemos hasta el tercer centro, con las tres primeras plantas, lo que le estamos demandando para cumplir con las expectativas. Y bueno, y aquí tendríamos todo lo que sería. Acá, hasta aquí, hasta este momento tenemos costos totales, lo que hemos restringido con nuestra función min. Ahora, por segundo, tendríamos lo que sería las capacidades de las plantas, con la información que se nos ha brindado. Ahora, por último, tendríamos la demanda para cada centro, lo que pide, lo solicita los almacenes. Ahora, para terminar, tendríamos lo que sería restricción de no negatividad. ¿Eso qué significa? Restringiendo con la no negatividad, ¿qué es lo que tendríamos? Que ningún valor negativo se pueda llegar a colar en la solución al problema. O sea, al momento de resolver el lingo, no va a evaluar y no va a haber ninguna inconsistencia de algún valor negativo, sino todo, como decir, puro valor positivo y entero. Acá le demostraré. Por ejemplo, acá colocaríamos X11, primera planta, primer centro. Acá los valores, ¿no? Y J. Ahora, para restringirlo con la no negatividad, tendremos que colocar pestaña igual, cero, punto y coma. Acá, con esta pequeña, con este código, ya habíamos restringido que no exista ninguna inconsistencia y tampoco que no va a haber ningún valor negativo, que es lo que no queremos que suceda. Así de igual manera para los primeros cinco centros con la planta uno. Por ejemplo, X12, planta uno centro 2 cero. Y de igual manera con el resto. Y ahora lo voy a terminar de completar para que sea algo más rápido el proceso y no haya tanta espera. Buenas. Ahora sí, teniendo ya terminado lo que sería las restricciones de no negatividad, tendríamos todo.
lo que se nos ha solicitado para poder hallar el problema con Lingo. Ahora pasaríamos a lo que sería el solver, o sea, resolverlo. Acá ya nos brindan los datos. eh, Aquí le explicaré un poco. ¿Qué es lo que se nos indica aquí? Que nuestro valor objetivo tendrá un total de 1920 unidades unitarias. Eso es el total del objetivo, el valor objetivo. El total solver significa que hubo un total de 6 interacciones para poder lograr el objetivo y solucionar el problema. El acceptance runtime significa que ha sido resolvido en 0.13 segundos. Ahora, acá hay un punto que dice total variables 16. ¿Qué es lo que se refiere con total de 16 variables? Hubo un total de 15 variables, como es los 5 centros, que serían 5, más los 3 plantas, multiplicados sería un total de 15, más una variable que se suele añadir, lo suele añadir el sistema mismo para poder hallar una solución. Más se pudo hallar que hubo un total de 24 restricciones en total, para los 4 puntos a resolver. Y por último tendremos lo que serían los total non ceros, que serían los dígitos en cero, que hubo un total de 60. Acá en este cuadrito pequeño también se puede visualizar lo mismo. Es una versión más resumida, con el mismo total de objetivos, con el total de variables, restricciones y los no ceros. Ahora, le explicaré un poco de lo que se puede visualizar acá en lo que nos brinda la solución. ¿Qué es lo que nos comenta? Que en las variables el valor de x planta uno a planta centro uno se encuentra un valor de 100. No hubo una reducción de costos. De igual manera, en el segundo punto, 20, en un valor de 20, pero no hubo reducción de costos. De igual manera, en el resto de la primera planta. O sea, como que solamente se pudo como que reducir en la primera planta centro uno y centro 2. De igual manera, en el centro 2 solamente se pudo para el centro 2 y centro 3, 60 y 90. Acá se puede ver, en los demás se puede ver que sí hubo una reducción de costos de 3, 6, 1 y 4 monedas unitarias. Ahora pasaré a explicarles lo que sería la interpretación, por así comentarle. Bueno, profesora, volviendo, ahora ya tendríamos lo que sería la interpretación de nuestro problema en Lingo. ¿Qué es lo que se logró entender y encontrar? Nuestra solución óptima fue un costo total mínimo de transporte que sería 1920 unidades. Esto representa el costo mínimo necesario para satisfacer la demanda de todos los centros de distribución de las 3 plantas. Ahora, ¿qué es lo que tuvimos? Un costo reducido. Muestra cuánto aumentaría el costo total si se empezara a enviar unidades por rutas actualmente sin uso. Un costo reducido en una variable significa que no es óptimo usar esa ruta, a menos que sus costos sea bajo. Y precios duales indican que el cambio en el costo total sí se incrementa una unidad en la demanda o capacidad de las plantas. Esto permite analizar la sensibilidad de los recursos. Ahora, por segundo punto de nuestra última interpretación, tendríamos lo que sería la asignación de transporte óptimo. Acá se representan las cantidades, cada planta, cada centro. Por ejemplo, acá podemos obtener lo que hemos obtenido. En la planta uno hasta el centro A se encontró 100, solamente 100 unidades. De la planta uno hasta el centro B, 20. En el resto hubo solamente cero. Desde la planta 2 hasta el centro B, 60 unidades. Y de la planta 2 hasta el centro C, 90 unidades. En el resto, de igual manera, cero. Y en la planta 3 solamente en el centro C se encontró 30 y en el centro B D 90. Y por último, centro E 80 unidades. O sea, para interpretarlo, ¿qué es lo que quiero decir? Que la planta uno envía tan solo 100 unidades al centro A y 20 unidades al centro B para cumplir con sus demandas. De igual manera, la planta 2 envía tan solo 60 unidades al centro B y 90 unidades al centro C. Y por último, tendríamos la tercera planta, que enviaría 30 unidades al centro C y 90 unidades al centro D y enviaría por último al centro E 80 unidades. Cada valor de la tabla cumple con las restricciones de capacidad y satisface la demanda de cada centro. Por último, tendríamos lo que sería una recomendación, que sería una revisión periódica de costos. Revisar los costos de transportes por rutas y ajustarlos en función de variaciones en costos de combustible o en cambios de logística. Segundo punto, consideraciones de otras rutas potenciales. Porque podemos reducir altos costos en rutas no utilizadas, pero que sugieren una ineficiente abrir rutas nuevas. Y por último, tendríamos los ajustes en capacidades o demandas, dado que el modelo que ha encontrado una asignación optima bajo las condiciones actuales. Cualquier cambio en la demanda de los centros en las capacidades.
Ahora pasaremos por último a lo que sería lo logrado, qué es lo que obtuvimos y el logro después de nuestro ejercicio con con el lingo que aplicamos. Tenemos tres puntos claros en lo que serían nuestros logros. Minimización de costos, se redujo a un total de mínimo de 1.900 unidades mensuales, disculpe, en unidades monetarias, cumpliendo con todas las restricciones que se nos estableció. Segundo punto, asignación eficiente de recursos. Asignó los envíos de forma óptima para cumplir con la demanda de cada centro a cada centro de distribución y no exceder la capacidad de las plantas tampoco, porque fuimos a la par entre las plantas y entre el centro con nuestras restricciones. Y por último, nuestro fundamento para la toma de decisiones. ¿Qué sería? Los resultados permiten tomar decisiones informadas sobre ajustes en la logística y la planificación de transporte.